Buenos días, don Uchi. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas. La Fundación Institucionalidad y Justicia habló muy claro en el día de ayer a través de un documento escrito. Finjus le pide al Consejo Nacional de la Magistratura reencauzar el proceso de evaluación a los aspirantes a ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia, después de que el Consejo Nacional de la Magistratura violara su propio reglamento. Eso dice el comunicado de Finjus. El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, dice que se violó el debido proceso cuando el procurador Jean Alain Rodríguez cuestionó a la jueza Miriam Germán Brito. Entonces, él dice que el Consejo Nacional de la Magistratura, y dice Finjus, debe reconocer públicamente que violó el reglamento 1.19 sobre el proceso de evaluación de los candidatos a formar parte de las altas cortes. Dice que el Consejo debe admitir públicamente que violó. Lo violó el procurador, pero lo violó el Consejo, porque nadie del Consejo lo atajó. Ya eso lo hemos comentado varias veces en estos días. Ni el presidente lo atajó. Y cuando la representante de la oposición, Josefa Castillo, habló, él la atajó a ella, no al procurador. Entonces, textualmente dice Finjus lo siguiente, dice: hoy instamos nuevamente al Consejo Nacional de la Magistratura para que, a la luz de la situación creada, proceda a reencauzar el proceso de evaluación en base a los criterios y principios, para lo cual es imprescindible que reconozca públicamente las violaciones cometidas al reglamento 1.19 y dé garantías a la sociedad de que situaciones como las que han ocurrido no volverán a presentarse en el futuro inmediato. Uchi, ¿sí? Qué importante que quede clara la posición de la Finjus, porque ayer manifestábamos nuestra preocupación porque de las declaraciones que pronunció y que dio Servio Tulio Castaños, el vicepresidente de la Finjus, en una actividad antes de ayer, se desprendieron dos fragmentos de discurso que hacían que uno no necesariamente comprendiera la posición de la Finjus e incluso generó mucha confusión. Porque nosotros pusimos aquí la primera parte de esas declaraciones donde él dejaba claramente establecido que había una violación del reglamento, que se debía actuar conforme al debido proceso, que esa era la posición de la Finjus, pero después salieron otras declaraciones o un fragmento de esas declaraciones donde él hablaba de la posibilidad de que la jueza aprovechara esta oportunidad, la jueza Miriam Germán, para, dar por escrito las respuestas a las preguntas que se habían hecho o a los temas que habían salido a relucir a raíz de las cartas del procurador. Y uno decía, bueno, pero la Finjus el día 4 indicó que incluso la situación que ahí se presentó era como para salir de ahí y que además la jueza había respondido todo. Y ayer le mostrábamos todo eso. La Finjus en este comunicado se va más lejos. La Finjus habla de la necesidad de cumplir con el reglamento y con la institucionalidad, y la importancia que tiene eso es que da tranquilidad a la sociedad de que se está haciendo un proceso transparente. Y hay un punto que me gusta de este comunicado, porque ha habido muchos cuestionamientos al hecho de que insistamos en este tema. La Finjus dice: el rol y la importancia del debido proceso en esta evaluación de la Suprema Corte de Justicia. Precisamente, a los fines de garantizar este presupuesto, se propuso en el reglamento correspondiente, además del procedimiento para introducir cuestionamientos u objeciones y la obligatoriedad de la motivación suficiente de la decisión de selección, se propuso la inclusión de una entrevista reservada como mecanismo para resguardar la intimidad personal, familiar o seguridad del juez evaluado, dice. Cualquier actuación, me saltó un pedazo, cualquier actuación al margen de las reglas de juego establecidas por parte del órgano evaluador o de quienes lo componen sienta un precedente indeseado,
más aún cuando se trata de procesos que se dan por vez primera, como la evaluación de desempeño de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Es un documento extenso donde la FINJUS incluso dice la inobservancia de principios esenciales como las garantías del debido proceso no solo dejan margen a la comisión de arbitrariedades, sino que también comprometen de manera grave aspectos fundamentales como la seguridad jurídica, la cual alude al clima de confianza que encuentra sus bases en las pautas razonables de previsibilidad de la norma. Y este documento, que tiene 3 páginas, en ese documento la FINJUS da soporte a la posición que ha adoptado y por qué es importante que el día de hoy el Consejo Nacional de la Magistratura adopte una posición firme y final con relación a la situación que se ha generado en las últimas semanas a raíz de esa entrevista a la jueza Miriam Germán. Esta es una situación que se coloca por encima de la situación particular entre el procurador y la jueza. Estamos hablando de la necesidad de un proceso que tiene que ser transparente y que tiene que generar confianza en la población de que ahí no se van a producir nuevos incidentes de este tipo, sino que se va a cumplir con la norma y que va a haber una evaluación conforme lo que se establece a través de los mecanismos que el mismo Consejo Nacional de la Magistratura estableció. Entonces, FINJUS señala que se aprobó un procedimiento para introducir los cuestionamientos y las objeciones a cualquiera de los entrevistados, que nada más ha habido una que ha recibido cuestionamiento, ¿verdad? Y la obligatoriedad de motivación suficiente de la decisión de selección y la inclusión de una entrevista reservada como mecanismo para resguardar la intimidad personal, familiar o seguridad del juez evaluado, que todo eso se violó. Y dice FINJUS que se estableció, acorde al ordenamiento jurídico y a lo que dispone la Constitución, un proceso de evaluación y de selección que cuente con adecuados niveles de eficacia, eficiencia y transparencia, y que cualquier actuación al margen de las reglas de juego establecidas por parte del órgano evaluador o de quienes la componen sienta un precedente indeseado. Sí, está clarísimo. Él dio esas declaraciones que causaron sorpresa, confusión, de todo, y él dice que lo sacaron de contexto. Ahora, él dio un dato ayer en el programa radial La Cuestión. Él dijo que comprobó que le pusieron un motor. Yo no entiendo muy bien esas cosas. Que hay un mecanismo por el cual un tweet se puede reproducir cantidad de veces y llenar las cuentas de Twitter de un mensaje. Y que le pusieron un motor a ese pedacito de sus palabras. Es decir, que hay un afán. Muy bien decía la politóloga Rosario Espinal que el presidente Leonel Fernández pagó un alto costo político por oponerse a la lucha del 4%, que ella lo dijo en su momento, y que ese fue el inicio de su declive, y que el presidente Medina está pagando actualmente frente al electorado un alto precio por el desaguisado que hizo el procurador Rodríguez frente a la jueza Germán Brito. Entonces, hay varias cosas que están claras. Se violó la ley y el Consejo Nacional de la Magistratura no lo ha dicho. Y si el Consejo de la Magistratura quiere ser creíble, tiene que decir aquí se violó la ley y eso estuvo mal. No parece que lo va a decir porque ha pasado demasiado tiempo. El presidente debió haberlo dicho en ese instante. En ese instante, pero ¿y qué tiempo ha pasado? ¿Qué tiempo que ha pasado? 2 semanas. 2 semanas. Bueno, el lunes se cumplen 2 semanas, ¿verdad? Es decir, casi 2 semanas han pasado. Y el presidente no ha dicho esta boca es mía. El Consejo se reúne hoy.
Y se reúne hoy, exactamente. Por eso invitamos a Josefa Castillo para el programa del lunes, para que nos cuente con detalle lo que pasa aquí, porque aquí se está jugando la justicia de la sociedad dominicana, eso es lo que se está jugando. No es poquita cosa. Aquí se está jugando a que usted tiene un título de propiedad de un solarcito, de una casita o de un gran edificio y usted no sabe qué día se va a aparecer una gente con otro título que no fue falsificado en un callejón, sino que sale de los organismos de la justicia inmobiliaria y que a usted lo saquen. Eso está sucediendo actualmente y ha sucedido 60 veces. Yo digo 60 veces como para exagerar. Realmente me quedo por debajo cuando digo que ha sucedido 60 veces. Hay muchísimos más casos de suplantaciones. ¿Por qué? El presidente Leonel Fernández, aquí, señores, aquí se está discutiendo de constitución. Se está violando abiertamente. Y oigan cuál es la situación del pueblo dominicano. Que el gobierno del presidente Danilo Medina está violando la Constitución. Y el que dice que la va a defender es Leonel Fernández. Oiga, qué guantú. Leonel Fernández va a ser, dice, el que va a defender la Constitución. Sunlan se cogió la justicia y hizo mecanismos para él eternizarse y dominar la justicia e impedir que pasaran los actos, los casos de corrupción. Y este pueblo no olvidará la foto de Félix Bautista después del lugar que le dieron los jueces que no fueron cuestionados, ni lo están haciendo, ni lo van a hacer. Así salió, haciendo la L. Entonces, ese dice que él va a defender la Constitución, que él está en una campaña de lucha por la defensa de la Constitución. Cuando se achicharró Leonel Fernández como presidente, como político, como abogado, y se está achicharrando Danilo Medina como presidente y como político. Bueno, ese no es abogado, pero él sabe que se violó frente a él la Constitución, frente a él, porque es que la gente ha enfocado nada más el irrespeto del procurador Rodríguez a la jueza y nadie enfoca el irrespeto del procurador Rodríguez al presidente Danilo Medina que estaba ahí y al resto, a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque los irrespetó a todos. Pero él mismo dice, yo tenía una carta del 18 de diciembre y admito que no la compartí con el Consejo y que la dije ahí. Es decir, yo hago cualquier cosa arriba de ustedes, ¿verdad? Y ahora le pido disculpas. Pero de que lo hice, es lo que él está diciendo. Que hice cualquier cosa encima de ustedes. Oh, y el Consejo de la Magistratura, esta es la fecha, que no dice nada frente al país. Entonces, ¿qué tiene que pensar la gente? La gente tiene que pensar que hay miembros del Consejo de la Magistratura que sabían y que quizás motorizaron ese plan para sacar de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia a la magistrada Miriam Germán y dejar ahí a los 3 jueces que llegaron directos del partido a la Corte. Y a los que, bueno, solo uno de ellos recibió un pequeño cuestionamiento del senador Paliza. ¿Y quién salió en su defensa? Fíjense que él no respondió. Bueno, él primero respondió una cosita. Cuando Paliza le dice que si usted es militante político, él dijo, no, yo fui simpatizante, pero hace 20 años. Es decir, que negó que fuera militante. Y Paliza le dice, pero usted está en el padrón del PLD. Entonces no es un simpatizante. Eso no se lo dijo él, solo estoy agregando yo. Si usted está en el padrón, usted no es un simpatizante, usted es un militante.
Él no tuvo que responder eso porque salió el presidente Danilo Medina a decir, no, espérate, lo que pasa es que esos padrones no sirven. Óigame. Entonces, había un interés expreso que parece que no era solo del procurador Rodríguez, de sacar a Miriam Germán, la que da los votos disidentes cuando se dan los no al lugar, cuando se dan los archivos definitivos, incluyendo el que se le dio a Víctor Díaz Rúa. Ese archivo definitivo a Víctor Díaz Rúa. Ella que ha dicho, porque fue ella la primera que dijo, yo soy amiga de ese señor, de ese imputado. Pero la única vez que ella tomó una decisión en lo que involucra a ese imputado fue contra él, pero los otros las han tomado a favor. ¿Y alguien los ha cuestionado? ¿O alguien ha cuestionado sus votos a favor de Félix Bautista con el voto disidente de Miriam Germán Brito y de Ajelán Casasnovas, hay que decirlo? Entonces, a la que se cuestione a Miriam Germán Brito y a los otros. Pero además, el procurador Rodríguez se ha concentrado en la amistad que dijo ella que tiene con Víctor Díaz Rúa. Y dice que Odebrecht es el caso más grande de corrupción que hay. Bueno, si no es el más grande, está entre otros, porque aquí se han cometido muchos actos grandes de corrupción también, pero ciertamente ese debe ser el más grande. Ahora, y los otros imputados, si vamos a enrostrar las amistades, ¿de quién es amigo? Además de Víctor Díaz Rúa, ¿de quién es amigo Ángel Rondón? ¿De quién es amigo? De más de un miembro del Consejo de la Magistratura. Él aparece retratado muchísimas veces con el presidente Danilo Medina y muerto de la risa. Y creo que en una foto está Rodríguez. ¿Verdad? Sí, como está en una foto. Del Centro de Exportación. Sí, está ahí, está ahí. De Félix Bautista, ¿quiénes son amigos? Todito porque él era secretario de organización del partido. Víctor Díaz Rúa era secretario de finanzas del partido. El procurador es del partido, es amigo también, o eran enemigos. Pero ¿quién más de los imputados tiene amigos? Ustedes saben que se estructuró un expediente sin tocar las últimas obras de Odebrecht, las que se han hecho en este gobierno, eso está afuera. El procurador Rodríguez no inició ninguna indagatoria sobre Punta Catalina. Ninguna, no, todavía no lo ha hecho. Y habla él de ese gran caso de corrupción que él tiene que cuidar, dice él. ¿Y dónde están sus indagatorias sobre Punta Catalina? Porque esa se hizo en el gobierno de su líder, del presidente del Consejo de la Magistratura y del país. Falló flagrantemente a sus deberes el Procurador General de la República cuando no inició una indagación motu propio de la obra Punta Catalina y de todas las obras que se han hecho con Odebrecht en este gobierno. Pero ¿saben ustedes quién? Todos los imputados tienen amigos en el gobierno. Todos. Inclusive los de la oposición. Ahora, en esto de Odebrecht, los delatores, los funcionarios de Odebrecht que confesaron los delitos de soborno, confesaron que pagaron sobornos aquí. ¿Y por qué el procurador no quiso que vinieran aquí a declarar? ¿Por qué? Dice él que bastan ya las pruebas que él tiene. Ajá. Es decir, que un procurador de verdad va a rechazar, va a desestimar
la participación de unos testigos que pagaron los sobornos, que lo confiesan y que están dispuestos a decir a quién se lo dieron, y él no quiere que yo venga aquí. No quiso, porque ya eso no se puede poner en el juicio, ya el juicio arrancó. Oiga, qué preocupado por sancionar la corrupción ese procurador, que dejó pasar eso y que no quiso mandar a auditar las obras para establecer las sobrevaluaciones y por lo tanto todo lo que les robaron al Estado Dominicano. Pero ¿y de qué procuradores que estamos hablando? Entonces, hay otros también que tienen que ver hasta aquí con lo de Odebrecht, que tienen amigos. ¿De quiénes son amigos Joao Santana y Mónica Moura? ¿Quiénes son sus principales amistades en la República Dominicana? Ellos no tenían un despacho en Palacio sin estar haciendo ningún trabajo para el Estado, sino como asesores políticos para la campaña del presidente Danilo Medina. Y no tenían un despacho en el Palacio. A ver, procurador, averigua cuáles son las amistades que tenían en el Palacio Nacional Joao Santana y Mónica Moura, que están presos en Brasil. Bueno, sí están presos, están condenados. Entonces, una oportunidad tiene el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces le piden a Miriam Germán respuestas escritas, ¿verdad? Y ella tiene acusaciones escritas. Ella tiene un expediente, ¿le han entregado algún expediente? Se lo han entregado a los otros miembros del Consejo de la Magistratura, porque no fue que se burló del Consejo de la Magistratura el procurador Rodríguez, es que se sigue burlando. No han recibido un papelito, ninguno, sobre todo lo que él tiró ahí. Un papelito, no han recibido los demás miembros. Bien. Y mientras tanto, todas esas violaciones contra el reglamento que ellos mismos aprobaron para entrevistar a los jueces, esos reglamentos fueron violados. El presidente de la República y del Consejo no dijo esta boca es mía. Y cuando hubo un pequeño cuestionamiento a uno de los jueces que sí favorecieron a Díaz Rúa, entonces salió a defenderlo el presidente. El tipo no tuvo que responder. De lo que estamos hablando aquí no es de poca cosa. Lo que tenemos que preguntarnos todos los dominicanos es por qué una justicia que ya está controlada por políticos y que lo que se debería estar planteando en ese Consejo de la Magistratura es sacar a todos los políticos de la justicia. Lo que quieren es poner más y sacar a los independientes, a los que no tienen compromisos políticos. A eso es que quieren sacar. Con manipulaciones hechas de una manera torpe, pero torpe de arriba abajo, que tiene al presidente Danilo Medina con una popularidad en descenso por esta patraña que se hicieron. Pero ¿qué es lo que quieren hacer de aquí en adelante? Es que entienden que el gobierno no podría sobrevivir si hay, aunque sea, quien dé un voto disidente en la Suprema Corte de Justicia. Que el empeño es sacar los que puedan ser hasta votos disidentes, porque el control lo tiene como quiera. Y porque lo que favorecieron, hay que sacar a la amiga de Díaz Rúa, pero no a los que favorecieron a Díaz Rúa. Porque esa amiga de Díaz Rúa votó contra Díaz Rúa. Y los otros, que son amigos de Díaz Rúa también, y de Félix Bautista y de todo eso, y le dieron su voto para blindarlos de sus actos de corrupción, eso no tiene problema, eso lo defiende el presidente cuando le hacen el más mínimo cuestionamiento. En esa situación es que esto está, y por eso dice Rosario Espinal con mucha razón, que así como el 4% inició el declive de Leonel Fernández, que es el que dice que va a salvar la Constitución hoy, así está declinando la popularidad del presidente Medina. Mientras tanto, el senador Sánchez Roa hace un acto reeleccionista y anuncia en Dajabón, ¿qué anunció? Oigan esto, que en mayo ellos van a decidir la reforma a la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda repostularse. Que el proyecto se va a aprobar en la segunda mitad del mes de mayo.
le dijeron que si eso no es muy difícil, dijo, no, no, eso se hace rápido. Y que ya se hizo en el 2015 y ahora lo único que hay que hacer es adaptar lo que se hizo en el 2015, es decir, cambiarle la fecha, actualizar. En eso es que estamos. Uchi, yo creo que es importante simplemente concluir diciendo que es relevante el documento que publica la Finjus en el día de hoy, que nos hace comprender que no estábamos tan equivocados cuando nos generó confusión el hecho de encontrar dos fragmentos de sus declaraciones que aparentemente eran contradictorios, de las declaraciones de Servio Tulio. La Finjus deja clara su posición. En el fragmento que pusimos ayer ya lo decía, que había una violación al reglamento, y cuando se le preguntaba sobre la posición del procurador, él decía, esa es la posición del procurador. De que dijo lo otro, lo dijo. Parece que al fragmentarse y editarse queda fuera de contexto y se interpreta una cosa contraria a la que él quiso expresar. Es preocupante que diga incluso que hubo demasiado interés en promover ese fragmento de las declaraciones. Muchos de los medios formales reprodujeron esa parte de sus declaraciones y eso también nos llama la atención. Finjus tiene, porque además se llama Fundación Institucionalidad y Justicia, y por eso a uno le parecía contradictorio que declarara una cosa la semana pasada y otra esta. Así que queda claro que la Finjus está pidiéndole al Consejo Nacional de la Magistratura que confirme que se ha violado el reglamento y que tiene que adoptar una posición clara en el día de hoy, lo mismo que ha estado exigiendo esta sociedad. Hoy se reúne el Consejo y estaremos esperando los pasos que van a dar con relación a todos los temas pendientes. Nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos, hoy vamos a hablar de inversión en la infancia, con representantes de la UNICEF y MEPIT. Estará con nosotros Cristian Hernández y José Rafael Sosa. Van a mostrarnos el libro de caricaturas de ese extraordinario artista nuestro que todos los días publica caricaturas en el periódico El Día. Y también vamos a hablar de la... varias veces a la semana. Claro. Ponemos las caricaturas, porque la verdad es que Cristian Hernández es la estrella del humor político impreso en la prensa dominicana. Y para finalizar, daremos detalles de la Feria del Libro Católico que se hace este fin de semana. Así que el menú está completo. Regresamos en breve.